El caso de factorización número 10 se denomina suma o diferencia de dos potencias iguales. Para ello hay que tener en cuenta que si yo tengo una suma de dos potencias iguales, la factorización correspondería al producto de la suma de sus bases por este polinomio. Y como es suma, dejo aquí suma, pero aquí en el polinomio alterno signos, más, menos, etc. Cuando es diferencia de dos potencias iguales, entonces arranco aquí con la diferencia de sus bases y lo multiplico por este polinomio. Aquí la idea es que cuando es diferencia, que aparece la diferencia, y aquí todos los signos serán positivos. Tanto en este polinomio como en este hay una característica, y es que este primer número disminuye en una unidad, disminuye en otra, etcétera, hasta llegar a una potencia cero. Mientras que el segundo término, o sea este, arranca con 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a una potencia n-1. Recordemos un poco cómo opera el teorema del residuo. Si yo tengo la diferencia de dos potencias iguales, esto siempre será divisible por a menos b, siempre y cuando n sea par o impar, es decir, parece que no hay restricción. La suma de dos potencias iguales es divisible por la suma de sus bases siempre y cuando n sea impar. La diferencia de dos potencias iguales es divisible por la suma de sus bases siempre y cuando n sea par. Y la suma de dos potencias iguales jamás es divisible por la diferencia de sus bases. Tengámoslo en cuenta para más adelante. Miremos el primer ejercicio. A a la 5 más 1. Yo puedo expresar eso como la suma de dos potencias iguales. ¿Cómo? A a la 5 más 1 a la 5. Y aplicaría esta formulación. Entonces miremos cómo. A a la 5 más 1 a la 5. Saco la raíz quinta de a a la 5 y me da a, la raíz quinta de 1 a la 5 y me da 1, y aquí fíjense que debo dejar el más. Luego esta letra a, que comienza con potencia 5, la disminuyo en una unidad, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Y miren lo que ocurre con este término. Aquí comenzará 1 a la 0, que 1 a la 0 es 1 por a la 4, a la 4. Luego este 1 a la 1, 1 a la 2, 1 a la 3 y 1 a la 4. Y fíjense que aquí está n-1, o sea 5 menos 1, 4. Estaba en 5 y finalmente acá queda en 4. Y los signos se van alternando, más, menos, más. Ahora lo que debemos hacer es desarrollar estas operaciones. Y me quedaría el producto de este número por este número. Tengamos en cuenta lo siguiente. A a la 5 más 1 a la 5 estaríamos básicamente como por acá, por esta norma. Entonces sería a la 5 más b a la 5 es divisible por a más b siempre y cuando n sea impar. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que a la 5 más 1 a la 5 es igual al producto de estos dos números, Este a más 1 yo lo puedo bajar aquí a dividir a este término. Eso es lo que quiere decir, que eso es posible siempre y cuando esta potencia sea impar, o sea que aquí no tenemos ningún inconveniente. Miremos un segundo ejercicio, x a la 7 menos y a la 7. Ese x a la 7 menos y a la 7 pues lo ubicaríamos por acá exactamente, y entonces lo podemos hacer directamente. Entonces miren, es igual a a menos b, es decir, a x menos 7. Aquí está x menos 7
y vamos a comenzar a armar el polinomio. Fíjense que cuando es menos, aquí todos los signos son positivos, todos los signos son positivos. Como estaba x a la 7, ahora es a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Y luego y a la 0, y a la 1, y a la 2, y a la 3, y a la 4, y a la 5 y ya a la 6. Quiere decir que la diferencia de dos potencias iguales es igual al producto de estos dos factores. Miremos otro. 32 menos m a la 5. Este 32 menos m a la 5, pues vamos a aplicar este mismo caso, pero escribiendo este 32 como un 2 a la 5. 2 a la 5 menos m a la 5. Dejamos la diferencia. ¿Cuánto es la raíz quinta de 2 a la 5? 2. ¿Cuánto es la raíz quinta de m a la 5? M. Aquí me queda la diferencia y comenzamos. 2 a la 5, pues aquí 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 0. Y lo mismo ocurre con la m. M a la 0, m a la 1, m a la 2, m a la 3 y m a la 4. Fíjense que tanto este como el anterior se ubican más o menos por acá. O sea que a a la n menos b a la n, que es este mismo caso, es divisible por a menos b. Es decir, que yo puedo tomar este valor y bajarlo aquí a dividir. Y no tiene ningún tipo de restricción. Lo puedo bajar. Por eso es que se cumple y lo puedo hacer. Y lo mismo ocurre aquí. Yo puedo tomar esta diferencia, la bajo aquí, e igualmente se cumple. Aquí lo que hacemos es desarrollar estas operaciones. 2 a la 4 pues es 16, 2 a la 3 es 8 por m, 8m, 2 por 2, 4m a la 2, aquí 2m al cubo y este m a la 4. Quiere decir que 32 menos m a la 5 es igual al producto de este número por todo este polinomio. Un último ejercicio sería x a la 10 más 32y a la 5. Aquí vale la pena expresar esto como potencias. Fíjense que si yo tuviese aquí a la 10 y aquí a la 10 y esto es una suma, pues cuando se trata de la suma de dos potencias iguales, pues no sería divisible por a menos b. Entonces aquí la idea es que si esta potencia es 10 y esta 5, vamos a dejar todo en términos de 5. ¿Cómo puedo expresar esto como una potencia a la 5? Pues x al cuadrado, todo elevado a la 5. ¿Por qué? Porque 5 por 2 me da 10, o sea x a la 10. Más 32 lo puedo expresar como 2 a la 5 y y, como está también elevado a esta potencia, pues me da y a la 5. O sea que mi primer término sería raíz quinta de esto me daría x a la 2 y la raíz quinta de 2y me daría 2y. Bien, empecemos. Entonces este x a la 2 que estaba a potencia 5 ahora es x a la 2 a la 4. Luego x a la 2 a la 3, x a la 2 a la 2, luego aquí a la 1 y luego aquí a la 0. Y el otro término, aquí era 2y a la 0, 2y a la 1, 2y a la 2, 2y a la 3 y 2y a la 4. Y los signos, fíjense, este es más, aplicamos este, se alternan. Entonces sería más, menos, más, menos, más. Desarrollamos las operaciones internas y quiere decir que x a la 10 más 32y a la 5 se puede factorizar como el producto de x al cuadrado más 2y por todo este polinomio. Este polinomio es el resultado de realizar las operaciones que se indican acá.